Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este informativo de hoy comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Y con el comentario de una quinta noticia a cargo de Sisi Emperatriz. Comenzamos con los titulares. Trump dice que las conversaciones sobre Oriente Medio están avanzando mientras Netanyahu llega a Washington. Antes de la reunión del primer ministro con Trump, Lapid dice que el gobierno no caerá por completar el acuerdo de rehenes. Asesinan a tiros a un niño de 14 años en Lod, el quinto asesinato en una comunidad árabe en pocas horas. Según un funcionario de Hamás, el ciudadano ruso Maxim Erkin será prioritario en la segunda etapa del acuerdo de rehenes. Y como decía Jorge, tendremos también un nuevo comentario de Sisi Emperatriz, esta vez sobre la liberación de los secuestrados. Comenzamos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo el domingo que las conversaciones con Israel estaban avanzando, anticipando el próximo encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu y otras grandes reuniones. No ofreció detalles, pero el comentario se produjo mientras está previsto que se reanuden las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás sobre una segunda etapa del acuerdo de 3 fases de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. Se espera que las discusiones sobre el alto el fuego en Washington también cubran las concesiones que Netanyahu debe aceptar para reactivar los esfuerzos de normalización con Arabia Saudita. Riad congeló las discusiones al comienzo de la guerra de Gaza y endureció su postura, insistiendo en una solución a la cuestión palestina antes de llegar a cualquier acuerdo. Pero Netanyahu enfrenta una intensa presión desde dentro de su gabinete para reanudar la guerra, con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, amenazando con renunciar y despojar al primer ministro de su mayoría en la Knesset. Hamás, que ha reafirmado el control sobre Gaza desde que comenzó el alto el fuego el mes pasado, ha dicho que no liberará a los rehenes en la segunda fase sin el fin de la guerra y la retirada total de las fuerzas israelíes. Por su parte, Netanyahu ha declarado que Israel está comprometido con la victoria sobre Hamás y el regreso de todos los rehenes capturados en el ataque liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Trump ha sido un firme defensor de Israel, pero también ha prometido poner fin a las guerras en Oriente Medio y se ha atribuido el mérito de haber ayudado a negociar el acuerdo de alto el fuego. El acuerdo ha llevado a la liberación de 13 rehenes retenidos por grupos terroristas en Gaza. 5 ciudadanos tailandeses secuestrados en el mismo ataque también fueron liberados de Gaza en un acuerdo separado, a cambio de la liberación de cientos de presos palestinos de seguridad de las cárceles israelíes. Netanyahu fue recibido en la capital estadounidense el domingo por la noche por el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, y se reunirá el miércoles con el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, además de con los líderes del Congreso, incluido el líder de la mayoría del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes el jueves. Bueno, ya nos habían anunciado que Netanyahu iba a ser la primera personalidad internacional que visitara a Donald Trump en esta nueva singladura y además va a ser durante mucho más tiempo del que nunca ha estado en Washington. Prácticamente va a estar durante toda la semana hablando con los distintos responsables de temas de seguridad internacional. La situación a nivel de Trump en el gobierno, por una parte favorece a Israel, porque ya hemos visto que ha impulsado el alto el fuego por parte de Hamás, pero también es una especie de piedra en el camino para el propio Netanyahu, que aunque se identifica con muchas de sus tesis, pues hay una de las suyas que parece que no va a poder sacar adelante, es decir, ese compromiso que ha reiterado tantas veces de llevar a una victoria total sobre Hamás y el regreso de todos los rehenes capturados. Que o una cosa o la otra parece que va a ser el desenlace de todo esto. Todo apunta a que en estas pocas semanas
desde que Israel ha parado las operaciones militares en la Franja de Gaza, jamás se ha recuperado. No solamente que lo hemos visto teatralizando mediante la liberación de rehenes, los uniformes, la parafernalia, etcétera, etcétera, sino que de alguna manera están volviendo a hacerse con el poder para dirigir a la población de la Franja de Gaza, que ese era el principal objetivo que se planteó Israel durante más de un año de ataques militares para debilitar la fuerza de este grupo. También habría que ver cuál es exactamente el pensamiento o el objetivo de Donald Trump con la Franja de Gaza. Hemos recibido mensajes bastante contradictorios en los últimos días desde que asumió la presidencia de Estados Unidos. Por una parte parece que favorece a grupos de extrema derecha israelí, como cuando dice de que habría que enviar a 1,5 millones de gazatíes al menos temporalmente a otros países hasta que se recupere y se restablezca lo que es la ciudad de Gaza y las otras ciudades en la franja. Por otra parte, parece que también pone cortapisas a las ambiciones que mencionábamos de Netanyahu de limpiar la Franja de Gaza de esta presencia del grupo Hamas. Así que tendremos que esperar, porque lo más probable es que la presión que está ejerciendo Donald Trump sobre Netanyahu le lleve a que no solamente se cumpla esta primera fase del acuerdo de liberación de rehenes, ya saben, 33 rehenes israelíes a cambio de varios cientos y no miles de presos palestinos, y una segunda etapa en la que se liberaría al resto de los rehenes, incluidos los cadáveres, o sea, los rehenes que han muerto en territorio de Gaza y que deben ser devueltos a Israel. Lo que no está nada claro es qué va a pasar en esa tercera fase, que es como habitualmente se denomina el día después. ¿Qué va a pasar el día después? ¿Podrá Netanyahu reanudar esa guerra para combatir a Hamas como pretende? ¿O se verá presionado y obligado a establecer otro tipo de calendario? No olvidemos que no solamente en este tema está presionándole el presidente Trump, sino también los países árabes de la zona, especialmente Arabia Saudita, cuyo reconocimiento diplomático hacia Israel podría traer consigo también el reconocimiento de muchos países de la Liga Árabe. Pero ¿cómo quedaría un Israel que hubiera cedido después de tanto tiempo y de tantas inversiones en vidas y en recursos, con una Franja de Gaza en la cual Hamas no solamente que sobrevive, sino que de alguna manera pasa a ser el actor principal, no solamente en la Franja de Gaza, sino seguramente también en la autoridad palestina, declarándose de alguna manera vencedor del enfrentamiento frente a Israel? Antes de la reunión de Benjamín Netanyahu con el presidente estadounidense Donald Trump, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, reiteró su oferta de proporcionar al primer ministro una red de seguridad política para completar las próximas etapas del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Hablando en el Kibbutz Nir Oz, en la frontera con Gaza, Lapid dijo que la administración estadounidense necesita saber que no hay ningún riesgo para el gobierno debido al acuerdo. Añadió, no hay ningún obstáculo político que impida a Netanyahu alcanzar la segunda fase del acuerdo. Tiene una enorme mayoría de apoyo entre el pueblo. Tiene una enorme mayoría aquí en la Knesset y en el sistema político de Israel, continuó, añadiendo que el acuerdo de los rehenes no hará caer al gobierno.
Sin el presidente Trump y su compromiso con el tema, es muy dudoso que hubiéramos visto con vida a los hombres y mujeres que regresaron a casa en las últimas 2 semanas, dijo Lapid. El presidente estadounidense prometió que se aseguraría de que el acuerdo se mantuviera hasta que el último de los rehenes regresara a casa, tanto los que están muertos como los que están vivos, y sabemos que podemos confiar en su palabra. Bueno, aquí tenemos la declaración del líder de la oposición. Estamos hablando de Yair Lapid, el principal partido de la oposición, que ante la renuncia reciente de Itamar Ben-Gvir por el tema del acuerdo de alto el fuego, pues ha brindado un apoyo externo al gobierno de Netanyahu para que siga en este diálogo para seguir adelante con la tregua que lleve a la liberación total de los rehenes. Ese es el compromiso que él da, es decir, de apoyar al gobierno para que no solamente ante la salida de Ben-Gvir, sino ante la posible salida del otro partido de extrema derecha liderado por Smotrich, pueda llevar adelante ese acuerdo y liberar a todos los rehenes. Lo que no está nada claro, o que prácticamente sí que está claro, pero al contrario de lo que aspiraría Netanyahu, es a esa tercera fase en la cual Israel reanudaría sus hostilidades contra la Franja de Gaza. Creo que allí el partido de Lapid volvería a separarse del gobierno y a pedir elecciones anticipadas. Y bueno, esto evidentemente pone a Netanyahu en una situación muy comprometida. Por una parte tiene a sus socios habituales de gobierno de los partidos ultraderechistas que entran y salen de la coalición. Por otro lado, tiene la presión de su principal apoyo internacional, que es el presidente Donald Trump, y en este caso el principal apoyo interno a nivel de estas negociaciones, que es el jefe de la oposición. Pero todos están presionando hacia Netanyahu en una dirección que no es la que él quiere tomar y que además puede afectar a su carrera política en el futuro, ya que si se convocaran elecciones es posible que en esta situación Netanyahu se presente sin una victoria aplastante sobre la Franja de Gaza y sobre el tema de Hamas, y entonces pierda las elecciones y esto acabe comprometiendo no solamente su carrera política, sino su libertad personal ante los juicios que le están esperando y que ya se han empezado a desarrollar. Un adolescente recibió un disparo mortal en la ciudad de Lod, elevando a 5 el número de muertos en la comunidad árabe en solo 24 horas. El asesinado vivía en Ramle, tenía 14 años, recibió disparos y resultó gravemente herido junto con otras 2 personas. Las 3 fueron trasladadas al hospital, donde los médicos declararon su muerte. La mañana del lunes, un hombre de 46 años fue apuñalado hasta la muerte en Abu Ghosh, probablemente por su excuñado, según fuentes policiales y médicas. Murió a causa de sus heridas en el centro médico Sarei Tzedek de Jerusalén. La policía detuvo a un sospechoso, un residente de Ein Rafah de 31 años, y lo detuvo para interrogarlo. Poco después de medianoche del domingo, 3 personas fueron asesinadas a tiros cerca de un kiosco en la ciudad norteña de Abu Esnan. Desde principios de 2025, 28 árabes israelíes han muerto como consecuencia de delitos violentos. El recién nombrado ministro de Seguridad Nacional, Haim Katz, a cargo de la policía de Israel desde la renuncia del líder de extrema derecha de Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, ocupa actualmente otras 3 carteras ministeriales. Bueno, el tema de los árabes israelíes no es nuevo. Lleva ya años, incluso antes de esta guerra, evidentemente, siendo un problema de seguridad importante en Israel. Hay allí mucha violencia, muchas bandas criminales, temas de ajustes de cuentas, etcétera, etcétera. Y hasta ahora, pues, Israel no ha sabido darle
el tratamiento suficiente para frenar esta ola de violencia que no está ligada justamente a lo que siempre hablamos, el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, pero sí que tiene que ver con una cierta situación poco esperanzadora dentro de la juventud y la sociedad árabe-israelí que al parecer deriva en estos crímenes violentos y asociados a mafias. Un alto funcionario de Hamás dice que Maxim Erkin, secuestrado por terroristas de Gaza en el Festival Nova el 7 de octubre de 2023, será liberado como prioridad en la segunda etapa del acuerdo. También le dijo a un medio ruso que el rehén Sasha Trufanov, de doble nacionalidad ruso-israelí, será liberado de forma inminente. Si bien es un civil y fue secuestrado de su casa, Hamás clasifica a todos los rehenes varones menores de 50 años como miembros del ejército. Tiene 28 años, fue secuestrado del kibutz Nir Oz junto con su madre, su abuela y su novia, mientras que su padre fue asesinado. El resto de su familia fue liberada en noviembre de 2023. Está en la lista de los primeros 33 rehenes que serán liberados en la primera etapa del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Maxim Erkin tiene una hija de 3 años y es el principal sustento de su madre y su hermano de 11 años. Acudió al Festival Nova casi por casualidad, invitado por unos amigos en el último momento. Era la primera vez que asistía a una fiesta rave trans. Bueno, ya ven que otra vez empieza la máquina de las posibilidades, quién se va a liberar, quién no. Bueno, teníamos el nombre de Trufanov en la lista de los primeros 33 y ya hemos visto que se han liberado todas las mujeres porque hemos empezado a ver hombres en las liberaciones. Hemos visto a este señor mayor que ha salido el jueves pasado y el sábado que se han liberado a 3 personas que son hombres y no tan mayores. Así que seguramente dentro de poco lo veremos salir. Y esta noticia surge porque son las declaraciones que ha hecho un alto funcionario de Hamás en la televisión rusa, con lo cual pues está centrado más que nada en el destino de los secuestrados que además de ser israelíes tienen la nacionalidad rusa. Ya saben, el sábado pasado, por ejemplo, se liberó a un secuestrado que era americano o estadounidense israelí. Y generalmente estos que tienen pasaportes extranjeros pues tienen un poco más de suerte y salen antes que otros que solamente son israelíes. Esperamos que también llegue el turno para que el resto de los secuestrados, sea cual sea su nacionalidad, pues sean liberados y este acuerdo lleve a traer a casa a los vivos y también a los muertos entre todos los que faltan y que han sido privados de su libertad. Finalizamos ahora con el comentario de Sisi Emperatriz, este informativo, sobre esa liberación de los secuestrados. Sisi Emperatriz desde Israel, el país de los judíos. Ha habido liberaciones de secuestrados en los últimos días. Yo quiero mencionar algunas historias y algunas características puntuales. Por un lado hemos visto Gadi Moses, de 80 años, y Arbel, que debieron salir en medio de una turba de personas violentas. No puedo dejar de mencionar que por suerte los terroristas de Hamás encontraron sus uniformes y ya no deben disfrazarse de civiles, de empleados de la UNRWA, de médicos, de docentes o de periodistas. Nuevamente pueden cubrirse sus caras y usar esas vinchas verdes. Nuevamente muestran poder y muestran sus armas y se las dan a los niños. Infinidad de imágenes de niños disfrazados de terroristas portando armas. Así los educan, esa es la cultura. No puedo dejar de hablar de Arbel Yehoud, que no solo padeció 15 meses de cautiverio, sino que al llegar a Israel supo que su hermano Dolev fue asesinado el mismo 7 de octubre y que además su novio sigue secuestrado en Gaza. No puedo hablar de otra cosa que de Yarden. 3 hombres fueron liberados ayer. 2 de los hombres se abrazaron con sus esposas y con sus hijos.
pero Yarden Vivas solo pudo abrazarse con sus padres y con su hermana. Shiri, Kfir y Ariel continúan secuestrados en Gaza. En el día de ayer se viralizó un video que hicieron algunos periodistas, actores, comunicadores e influencers exigiendo la liberación de Shiri, de Kfir y de Ariel. Nunca olvidemos que durante la masacre del 7 de octubre, cuando los terroristas ingresaron en Niroz, lo que hizo Yarden es salir para proteger a su familia, y al intentar protegerla fue secuestrado. Las imágenes muestran una moto y él siendo llevado en la moto por 2 personas vestidas de civil. Mi pregunta es, ¿eran 2 civiles o eran 2 terroristas vestidos de civil? También vemos en ese video nefasto de un Yarden asustado y lastimado que uno de los terroristas se tomaba una selfie. Pocos minutos después vimos las imágenes en donde Shiri era secuestrada y ella cubría con una manta a Kfir y Ariel. Kfir fue secuestrado cuando tenía 8 meses. El ejército de Israel y el gobierno dicen que están muy preocupados por el paradero de Shiri, de Kfir y de Ariel, y el mundo debe exigir su liberación. Lo que cuentan las personas que fueron liberadas son los relatos nefastos y terribles que escuchamos de la liberación de noviembre. Escondidos en jaulas, mantenidos en cuevas oscuras, en túneles, sin alimentación, sin cuidado médico. Más de lo mismo, más de la misma barbarie. Sin embargo, el mundo sigue sin condenar los secuestros, sigue sin exigir la liberación de los secuestrados y sigue acusando a Israel de un genocidio inexistente. Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.